Bonita figura, ¿no? Linda imagen, sobre todo porque representa una de las creencias sublimes más importantes del mundo. Y acá en esta casa no pueden esquivar el bulto. Mi señora sigue la tradición, o sea, la Navidad, la Natividad, el nacimiento de Cristo, de Jesús de Nazaret. Y a pesar de que el arbolito no tiene mucho que ver con el lugar de origen de la religión católica, o sea, de donde nació Jesucristo, es un desierto, lo sabemos todos. Pero bueno, las alegorías son como se le da la gana a la gente y como lo siente así. Qué bueno es eso. Y claro, aprovechando este mes de las Navidades, es lindo tocar un tema que a veces es un poco esquivo. Mucha gente no lo quiere tocar porque tocar la religión es tabú, hay gente muy fanática. Y claro, con la gente fanática no se puede hablar porque no se puede llegar a un razonamiento. O sea, ellos no conocen el término medio, o sea, el fanatismo es difícil. Claro, si nosotros nos rigiésemos por las reglas naturales de la historia, de la humanidad, sería más simple. Pero da la casualidad que generalmente de las tres grandes religiones que hay en el mundo, importantes por supuesto, que son el cristianismo, el islam y el hinduismo, existe fanatismo en esas religiones. O sea, ¿cuál es la razón? Y son pueblos que han asumido el conocimiento a través de una necesidad, una gran frustración y poca evolución cultural. Entonces, por ejemplo, son religiones que no tienen más de 2500 años. Es decir, si uno lo ve en la puesta de la eternidad, si uno va, por ejemplo, a Egipto y se encuentra con monumentos religiosos extraordinarios, o sea, cuando uno camina por entre las pirámides y por los lugares egipcios, el Karnak y todo eso, entonces uno dice, o navega por el Nilo, o ve monumentos de hace 6, 7 mil años, 8 mil años, y restos de civilizaciones más antiguas todavía, y entonces uno se le da por curiosear la historia, uno se le da por... Claro, uno termina siendo monoteísta, o sea, uno termina agarrándose en lo que sea posible, o sea, la creación es un hecho evidente, la creación no la podemos negar, o sea, todo es lo creado, alguien lo hizo alguna vez, hará miles de millones de años, pero... Entonces, es difícil traer esa eternidad al presente, porque generalmente nosotros nos hemos conformado a nuestros dioses a nuestra semejanza. O sea, nosotros creemos que un tipo que hizo todo lo conocido del universo es uno igual que nosotros. Entonces lo idealizamos con barbas, con no sé qué, que lo vieron en una nube, que lo vieron... En fin, la leyenda, uno conoce la historia. Entonces, ¿qué es lo que uno busca? Averiguar para conformar esa soledad, ese gran vacío que tenemos. Entonces, cuando uno tiene un gran vacío y ese vacío lo preocupa y lo ocupa más tiempo del necesario, tiene curiosidades por averiguar las cosas. O sea, no es creer a ciegas. Sí, la creencia ciega es a veces saludable, sobre todo cuando uno está en una situación de frustración, de amargura, de tristeza, y uno busca apoyarse en algo o en alguien. Pero el tema de las religiones es conversable. O sea, las religiones son las más importantes, que son el cristianismo, el islam y el hinduismo. Hay miles de religiones más. Nos indican que son caminos hacia Dios. No son esos profetas, porque, por ejemplo, Jesús fue un profeta, Mahoma fue otro profeta, pero Jesús apareció hace 2200 años en un rincón remoto y se tejió a través de San Pablo, o de Saulo, como se conoció a San Pablo primero, se conoció su historia.
Y 2200 años, o sea, fue ayer. Si vos te paras, como te digo, en Egipto, incluso te parás en Grecia. Hay cosas que te hablan las piedras de la Agora, por ejemplo, de 3.000 o 4.000 años atrás. Y claro, cuando todo eso uno lo lleva por delante y lo ve, tiene necesidad de averiguar, de decir, bueno, muy bien, el cristianismo tiene 2.200 años, 2.200, van a tener 2.200 años. Siguen al cristianismo, son cristianos, 1.300 millones de habitantes en el mundo. No te olvides que el mundo tiene 7.500 millones de habitantes. O sea, es una parte, no es la totalidad. Entonces cuando ve que el Islam, que surgió de un camellero, o sea, Mahoma era un capitán, un jefe de camellos, un hombre que se casó con una mujer enormemente rica y que heredó la tropa de camellos, como si tuviera una línea de camiones hoy o de ómnibus. Y el hombre se hizo místico y escribió el Corán, y entonces se basa esa religión de 1.300 millones de habitantes, que son, no, perdón, son 2.000 millones de habitantes los islámicos, los y entonces están divididos en dos religiones muy fuertes. Dentro del Islam están los sunitas, que son el 85%, y los chiitas, que son el 15%, que tienen un gran problema ellos adentro de su propia religión. Pero estamos hablando de 500 años después de la aparición de Cristo, o sea, muchas de las teorías del Islam son el cristianismo. O sea que no traje una gran novedad. En la instrumentación, sí. Entonces cuando uno va conociendo en la historia esas cosas, entonces dice, bueno, muy bien, tenemos el cristianismo, 1.300 millones, el islamismo 2.000 millones, el islamismo 2.000 millones, y el hinduismo son 1.150 millones, más o menos, que son de la India, justamente, donde aparece Buda, el Gautama, y donde se muestra como un místico que trae un mensaje sublime hacia la llegada de Dios. Y todas las religiones hablan de una cosa muy común, o sea, la reencarnación. O sea, todas las religiones, incluso el cristianismo, habla de la reencarnación, muchos que no se han enterado. Hay mucha gente que lee la Biblia, pero no sé cómo la lee, porque yo, por ejemplo, leí la Biblia, cuando leí la Biblia, la leí como una historia. Y te da escalofrío cuando la lees como una historia. Ahora, si la lees desde otro punto de vista, o la lees, o te hablas de la Biblia que no has leído, que es muy común eso, muy común. Hay muchísima gente que ha leído la Biblia y no ha entendido nada, por lo que se manifiesta. Y claro, todas estas cosas son muy buenas, porque nos ayudan a nosotros a conocer y a entenderlo. Entonces, cuando tenés este mundo místico que te respalda y que te sustenta, y pasás a la época moderna, donde aparecen la cibernética y las inteligencias supremas ahora de las computadoras y los chips, y ves que te pueden transformar, no solamente te pueden transformar todo lo que ves y observas, sino te pueden meter un chip en tu cabeza y cambiarte la mentalidad, como ya le están haciendo en los laboratorios con los animales. O sea, le ponen un chip en su cabeza y cambian totalmente el mecanismo de supervivencia. Entonces, cuando ves que la ciencia con la tecnología ha avanzado tanto en este siglo, o sea, de 50 años a esta parte, no es que venimos de 2000 años, no, 50 años y los últimos 20 años más. Y entonces observás con curiosidad las cosas. No es que no respetás las creencias. Yo, por ejemplo, yo respeto las religiones, porque yo me he entendido, o sea, supongo que haber entendido de que todo camino religioso, o sea,
todo camino religioso conduce a una moralidad, a un humanismo inteligente, a una contemplación del otro como un igual, como considerarlo un hermano. Entonces la religión nos ayuda a nosotros. Tal es así que Napoleón decía que si no existiera Dios habría que inventarlo. Y Napoleón era un avanzado. Entonces cuando un compañero nuestro de este viaje que estamos haciendo, que tiene 80, 90 años como en el caso mío, uno no puede ser tan fanático y que lo que él sostiene es la verdad absoluta. Cuando vos ves que frente a la realidad, pues bueno, muy bien, dirán los mismos los islamistas, los islámicos, o sea, los que defienden el Corán, que van a la Meca y que peregrinan y que van a guerras eternas, y entonces pensarán lo mismo que nosotros, y los budistas pensarán lo mismo y son el doble casi de nosotros. El budismo son 2.300 millones de habitantes. Y entonces cuando uno ve todas esas cosas, uno dice, bueno, nosotros no vamos a asignar que somos los dueños absolutos de la verdad, para nada. Nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es utilizar los elementos que tenemos en la mano. O sea, los elementos que tenemos en la mano no son para enrostrarlos al otro y degradarlo, descalificarlo. Yo tengo gente en el espacio mío que da bronca porque agreden. La agresión no es pureza. O sea, si hablan de la divinidad, de que son seres superiores, debieran tratar de contemporizar con los que no es que no creen. Yo, por ejemplo, he sido un buscador de verdades. En todos los lugares donde se manifestaba alguna opción de conocer algo, sobre todo sobre el tema ese tan sagrado de las religiones, de mi religión. Yo no, en mi casa era católico, pero toda la familia y todos mis amigos eran todos católicos, pero si los llevaras a la historia no tenían ni siquiera idea de nada, absolutamente, eran católicos por instinto. Entonces cuando uno ve todo eso y ha tenido la fortuna de avanzar en el tiempo, de viajar, de conocer otras instancias, de conocer otros lugares, de caminar por los lugares históricos de la humanidad. O sea, cuando vas a Saqqara, por ejemplo, la primer pirámide escalonada de Egipto, a 60 kilómetros del Cairo, y bueno, estos tenían sobre todo cuando ves las obras de arte que ellos hacían, las esculturas, los monumentos, las cosas. Esta gente no era improvisada para hacer una pirámide o para hacer esos templos, o los templos que hay en la costa del Nilo, que uno puede recorrerlos todos. Son templos que se hicieron 3, 4, 5.000 años antes de Cristo. Entonces, el que me agrede, por ejemplo, en un posteo en nuestro espacio, que es un encuentro, yo le diría que está bien, yo le respeto su creencia, o sea, el que fuere, ¿crees en Dios? Bueno, yo creo en Dios a mi manera. Pero yo no busco, yo no espero, yo no hago negocios con Dios, no le pido a Dios que me dé tal cosa. Si voy a hacer un negocio, no lo hago socio a Dios mío. No busco, no me voy a elevar mi pensamiento para pedirle a Dios que se haga socio porque viene a ser un negocio y que me ayude. O sea, le estoy diciendo que necesito un socio. O sea, no confío en mis capacidades, ni en mi inteligencia, ni en mi creatividad. Pido una ayuda. Una cosa es pedir a Dios por los demás. Decirle a Dios, ojalá que fulano se mejore, que este país no tenga guerra, que no tenga hambruna, que se curen las enfermedades, que pase la pandemia. Dios, a ver si nos das una mano en esto. Quizá eso a lo mejor es un designio de Dios también. ¿Quién te dice? O sea, no podés averiguarlo y decir la última palabra. Quizá esta pandemia sea una decisión de Dios, andá a saber. Porque si el poder de Dios es tan supremo y soberano, esto no debiera ocurrir.
para nada. Cómo no debiera ocurrir el ladrón, cómo no debiera ocurrir el demonio que han inventado, porque para uno que analiza, el demonio es un invento. No tenía razón de ser que una creación sublime, donde todo es perfecto, haya un enemigo de Dios o un rebelde, si Él es el que creó todo. Entonces también creó al diablo. Entonces eso es una construcción que merece un análisis, porque bueno, que se explique, ¿no? Y que se tome conciencia de que ya las verdades absolutas son relativas, ya no son absolutas las verdades. Entonces, yo por lo que siento, como hombre que ha transitado unos cuantos años por sobre el planeta, yo no soy ateo, yo creo en algo, debe haber algo muy superior que nuestra mente todavía no alcanza a darle la dimensión que debe tener. Nosotros la hemos tomado porque ¿por qué digo esto? Porque cuando ves que en otros sectores del mundo, en otros lugares, en otras regiones, hay más gente que nosotros, más gente que la gente, que más cantidades de habitantes de seres humanos, inteligentes o como fuere, que creen en otra religión, pero sí en un Dios. Es posible que sus religiones, por eso te digo que la religión es un camino, no es lo absoluto, es un camino. Si mira, yo soy religioso, rezo, me arrodillo, le pido a Dios, hago toda la liturgia, o sea, cuando conoces la historia, por ejemplo, y te referís y vas a la historia de Constantino, por ejemplo, y ves el origen, el nacimiento del cristianismo, y cuando conoces el viaje que hizo Saulo, cuando Saulo era un inspector del imperio romano, porque estaba en Galilea, en esa zona, o sea, cuando lo traen prisionero a Roma para juzgarlo, porque como todo ciudadano romano tenía derecho, aunque él era judío, como era ciudadano romano tenía derecho a ser juzgado por el César. Entonces lo traen y cuando Saulo o Paulo, San Pablo, que después cuenta la historia, y si lees las cartas que él escribe a los romanos, o las cartas que le escribe a los macedonios, en fin, varias cartas, te das cuenta de que era un hombre que buscaba tratar de explicar. Él había tenido un alumbramiento, él había tenido una visión, como hemos tenido muchos de nosotros. Si yo te contara las visiones que yo he tenido, que algún día voy a hacer un video de eso. Y lo respeto, lo analizo, un fenómeno que me ocurrió a mí, pero esto es una buena oportunidad para hablar nosotros de las cosas que no terminamos de entender, y que todo lo que sea diferencia tenemos que limarnos a través de la inteligencia. O sea, esto es de manual, no es una cosa de que yo te la voy a imponer. No, es de manual. Vamos a analizar las cosas, vamos a ver si esos 2200 años que tiene el cristianismo nos dan cuenta de que es un hito en la eternidad, es un rato. 2200 años es un rato. Y que si somos 1300 los católicos, ¿cuántos somos los maometanos? ¿Y cuántos somos los islamitas? Y todos los otros no conducen sus ideas, sus emociones, sus pasiones a Dios. ¿No es el mismo Dios, acaso? ¿O es otro Dios el de ellos? En otra parte del universo. En fin, yo creo que esto debe acercarnos y debe proporcionarnos posibilidades de conocimiento, de análisis más que de discusiones. Discutiendo no nos vamos a entender nada y no vamos a aprender. Nosotros necesitamos indefectiblemente acercarnos a la verdad a través del razonamiento. Conocimiento de la historia, escuchar a los que saben, escuchar a los científicos, porque es muy importante los científicos. Antes no se tenían en cuenta no existían los científicos. Cuando se crearon todas estas religiones era un país, no existía la comunicación bajo ningún aspecto, ni siquiera la imprenta existía. O sea, nada, se transmitía en voz.
O sea, si no hubiera sido, por ejemplo, por los árabes, nosotros no nos hubiéramos enterado nunca del cristianismo. O sea, los árabes fueron los que tradujeron la Biblia. Entonces, hay un montón de cosas que mucha gente ignora. Y que sería bueno que nosotros, que tenemos conocimiento, en vez de esa ciega pasión absolutista, seamos flexibles para hacer entender y nosotros mismos entender. O sea, si a mí viene una persona que, por ejemplo, me explica a mí, históricamente, que no pueda controlar, porque todo lo que se dice de las religiones, cuando vas al recaudo de la investigación histórica, pues aparecen referencias de miles de años con la arqueología. La arqueología te habla de miles de años atrás, y las religiones no hay ninguna sola evidencia de la marcha de Moisés hacia la tierra prometida. Hay que leer la historia y ver qué era la tierra prometida. O sea, la tierra prometida sigue siendo Palestina. Hay que leer la historia. Entonces, yo quería hoy traerte este recuerdo y esta conversación. Pero si vos sos católico o sos musulmán, yo te respeto y admiro tu consistencia. Y yo creo, sí, en Dios, porque algo debe ser que el que creó todo esto. O sea, es un ser muy superior a todos nosotros. Si es que es un ser. A lo mejor es un aire, a lo mejor es un instinto. Andá a saber lo que es una idea, andá a saber lo que es Dios, una luz, un fuego. ¿Quién sabe? Pero que lo que estoy seguro es que no es uno igual que nosotros, con toda seguridad. Que no es ninguno igual que nosotros. Y que Jesús de Nazaret se le festeja con un árbol, con un pino, y donde nació Jesús de Nazaret no había ningún pino, era desierto completo. O sea que vamos a empezar a averiguar las cosas. También sería bueno averiguarlo, ¿no crees? En fin, te dejo esta reflexión porque es muy posible que te sirva. No te largues a hablar y a juzgar. Pensá, averigualo. Tenés hoy en tus manos la posibilidad de averiguarlo todo. Tenés un instrumento que es la internet y todas las conocimientos. Tenés 1000 bibliotecas de Alejandría en tu teléfono. Es cuestión de que empezás a preguntar. Y te lo va a contestar. Con lo que preguntes, lo que vayas a buscar en la historia de la humanidad, está alguna referencia. Y es seguro que eso nos va a ayudar a todos. En fin, te mando un gran abrazo. Mis respetos hacia tus ideas, hacia tus principios. Te digo de verdad, te felicito si estás convencido, pero te sugiero que averigües. No te va a venir mal, no te va a hacer mal. No te ciegues, no te apasiones sin inteligencia. Usa la inteligencia y a lo mejor que en algún momento seguramente vamos a coincidir. Porque si estamos empeñados en llegar a Dios, no importa el camino que usemos, que utilicemos. Todos los que han hecho algo en el mundo pensaban lo mismo, aunque vos creas que es distinto. Por supuesto que mañana tenemos que volver a ver, tenemos una deuda pendiente. Mañana nos volvemos a encontrar, seguramente.